Amrut, Laya. Enseñanzas, sobre el estado sin estado. Discursos, sobre Dasbod. Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. Enseñanza 8. El Brahman, es sin cualidad, y sin atributo. El Brahman, es sin apego. El Brahman, es sin cambio. No tiene ningún límite. Eso es lo que dicen los sabios. Dasbod. Capítulo 7, sección 2, verso 11. ¿Cómo es acaso el Brahman? El Brahman, no tiene ninguna forma. Es el estado natural, que permanece cuando desaparecen los cuatro cuerpos, el físico, el sutil, el causal, o ignorancia completa, y el supracausal, o conocimiento yo soy. Al que conoce su ser, se le llama Iswara, o Dios. Lo que quiera que es antes del ser, o el conocimiento, es la realidad. Después de trascender estos cuatro cuerpos, lo que queda, es sin forma, inmutable, en su propio estado natural y permanente. No va nunca a ninguna parte, ni viene de ninguna parte. Esto, es para Brahman, que, por medio del Antakarana, da lugar al Antaratman, o sí mismo más íntimo, o Dios. El veedor, el presenciador, el que ve, y el que duerme, es Iswara, o Dios. Es un concepto, concebido por la inteligencia. Cuando duerme, está sereno. El que experimenta el estado de vigilia, no desaparece, al experimentar el estado de inconsciencia, o de sueño profundo. ¿Por qué no podemos expresar alegría acaso, en el sueño profundo? Porque la mente y el intelecto, están en suspenso. Solo cuando uno despierta, puede expresar la experiencia. El arete de la nariz de una mujer, cayó en el agua. Ella pidió a un hombre, que lo encontrara, y que la informara tan pronto como fuera encontrado. El hombre encontró el arete, en la profundidad del agua, pero obviamente, no pudo informar a la mujer, en el momento en que encontró el arete, porque estaba completamente bajo el agua. Como el agua y el fuego son antagonistas, el poder de la deidad del fuego, que permite el habla, estaba ausente, cuando el hombre estaba sumergido. Así pues, el hombre pudo informar a la mujer, de que el arete había sido encontrado, solo cuando salió del agua. Similarmente, uno no puede expresar nada en el sueño profundo, porque los instrumentos que se requieren para la expresión, no están disponibles. Durante el sueño profundo, la mente está en suspenso. De aquí, que la mente no pueda decir nada. Imaginemos que un hombre sube algunos escalones. Si su mente no está enfocada sobre el número de escalones que ha subido, entonces no será capaz de decir el número exacto. Pero él sí mismo, sabe completamente, que ha subido los escalones. El sí mismo, existe durante el sueño profundo, durante la vigilia, y durante el samadhi. ¿Quién experimenta acaso el sueño profundo, y el samadhi? Solo él, el sí mismo. Si él no estuviera aquí, ¿quién habría acaso, para experimentar el sueño profundo? Así pues, el sí mismo es consciencia, la esencia de la presenciación. Y antes de ese sí mismo, es para Brahman. El Antaratman, el sí mismo más íntimo, es el yo, o Dios. El Antaratman, es el alma o espíritu supremo, inherente, o que reside en el interior del hombre como Dios. Él es Dios, y la consciencia, es su naturaleza eterna. Él, Dios, reside en el corazón de todo, animales, pájaros, deidades, demonios, Ram, Krishna, etc. Si él no está ahí, los objetos devienen muertos, como un trono de madera. Cuando él desaparece, los oídos, los ojos, la nariz, etc., son todos inútiles. Cuando él desaparece, todos los objetos devienen inmóviles. Toda la grandeza, se debe a él. Si él se desvanece, entonces todo perece. Se debe a él, que hay actividad mundana, así como comprensión espiritual. Todo esto, se debe a su existencia. Mientras él existe, también existen los dioses, los demonios, las costumbres, etc.
Pero si él desaparece, las gentes ya no tocan el cuerpo, por impuro, porque se convierte en un cadáver. Es, el sí mismo interior, el que imbuye al cuerpo, de santidad, o pureza. El que trata a este cuerpo como Dios, no es otro que este sí mismo. Y el que escribe los Vedas, es también este sí mismo interior. Mientras este sí mismo interno permanece interesado en las ideas mundanas, él es Jiva, o el cuerpo grosero. Si comienza a hablar del conocimiento, entonces es Shiva. Cuando Jiva y Shiva desaparecen, lo que queda, es para Brahman. Un hombre que se compromete en un trabajo manual, es un peón. Si trabaja como un oficial, es un oficial. Si trabaja como juez, es un juez. Pero cuando se retira de todo, es para Brahman. Alcanzada la consciencia del cuerpo causal, hay un vacío de todo, es decir, la vacuidad, o la ignorancia. Y más allá de esto, está el cuerpo final, que es de la naturaleza de Dios. Cuando un hombre adora a una multitud de dioses y diosas, como por ejemplo a Kesava, un nombre del señor Vishnu. Esa adoración, solo va al sí mismo interior, debido a que este Kesava, es la forma del conocimiento en el cuerpo. Pues el cuerpo, sin el conocimiento, es solo un cadáver. Kesava. Que, significa conocimiento, y Shava, significa cadáver. Después de la adoración, las oblaciones a ese Dios, son consumidas solo por nosotros mismos. Si este Señor, o sí mismo interior, crea un ídolo, de Dios digno de creencia, entonces ese Dios mundano aparece como real, durante una vida. Cada ser, lo sepa, o no lo sepa, adora solo, al sí mismo interior. Pero lo hace, sin comprensión. Por lo tanto, es un jiva, o un ser ignorante. Si adora, con la plena comprensión de que él es Dios, entonces deviene Shiva, o uno con el conocimiento. Todos estos cuerpos groseros, son en realidad, templos vivos. Debido a la ignorancia, los niños se entretienen jugando a las casitas, con piedras. Toman una piedra, que sirve como utensilio para beber agua. Otra piedra, puede servir como cuenco, y aún otra, es erigida como Dios. De la misma manera, las gentes ignorantes adoran a Dios, creando ídolos. El Dios real, tiene consciencia, presenciación. El ídolo, no tiene consciencia. Solo un necio, adora a un ídolo. Necio, significa una persona ignorante. Aquellos que no tienen ningún conocimiento del sí mismo, tienen que adorar a un ídolo. Pero si reconociesen de quién son ídolos los ídolos, entonces qué maravilloso sería. El que reconoce esto, es el hombre de conocimiento, o Jnani. El hombre ignorante, crea un ídolo, de Dios, y le adora. El conocedor, reconoce al Dios de los dioses, es decir, a su propio sí mismo, y entonces ofrece su adoración a su sí mismo. Shankaracharya, llamaba a ese sí mismo interior, el cuarto cuerpo, la ilusión original. Dios, puede tener un número de nombres infinito, sin embargo, la verdad es solo una. Por ejemplo, si un niño llama tío a su propio padre, ¿significa eso acaso que el hombre, el cual es su padre, pierde acaso su paternidad? Por medio de este Dios que es el sí mismo, uno comprenderá el estado natural de lo absoluto, o Parameswar. Si este Dios deviene estable, uno comprenderá al Parabrahman. Este Dios, o el sí mismo, está en la forma, del poder de conocer, del poder de la voluntad, y del poder de la materia. De aquí, que se mueva constantemente. Si esta existencia mundana es ignorada, entonces permanecerá en su estado natural. El hecho de que el señor Vishnu, o el sí mismo, se haya encarnado 10 veces, significa que ha comenzado a jugar, a través de los 10 sentidos. Encarnar, significa hacer algo. Cuando deviene Dios, se da cuenta de su ignorancia. Dios, es impermanente. Mientras que para Brahman, es permanente. Conocer la naturaleza de lo permanente y lo impermanente, es conocimiento.
Los seguidores del Vedanta se quedan completamente perplejos cuando tratan de pensar sobre este punto. El sí mismo interior es la base del universo entero, pero el verdadero origen de todo es el impulso de la consciencia que no tiene comienzo ni fin. Por una parte, el mundo es creado, y por otra, todo se desvanece. Si se conoce la propia naturaleza, el sí mismo interior desaparece. Lo permanente existe siempre, y lo impermanente perece. Lo permanente es inmutable. Mientras que lo impermanente está cambiando siempre. El sí mismo, que es impermanente, tiene pasiones, cambios, deseo, cólera, codicia, orgullo, etc. Si alguien le llama bueno, al sí mismo interior, se hincha de orgullo, y si otro le llama malo, se pone triste. Eso significa que el sí mismo interior está sujeto al cambio. El que considera lo mismo, lo que es sin cambio y lo que cambia, es un mendigo. Una persona así, está atrapada en el reino de los 5 elementos. La esencia de los Vedas, es, tú eres, ese principio. El sí mismo, es más allá de los 4 cuerpos. Hay varios métodos, para explicar los Vedas. Brahman y Parabrahman, son probados, después de debatir y debatir, 1.000.000 de veces. Yoga, significa unión. El Paramatma, está envuelto en 5 envolturas, o cosas. Primera envoltura. La envoltura del alimento. Es la envoltura exterior, que puede ser llamada una cubierta. Recubre el exterior, para proteger al sí mismo. Este es el cuerpo que consiste en sangre, carne, huesos, pelo, etc., producido a partir del alimento. Segunda envoltura. La envoltura de los pranas o soplos vitales. El sí mismo, está cubierto con 5 soplos vitales, o pranas. Tercera envoltura. La envoltura de la mente. La siguiente, después de la envoltura de los soplos vitales, es la envoltura de la mente, junto con los conceptos. Cuarta envoltura. La envoltura del intelecto. Es la envoltura del intelecto que discrimina o discierne, basado en conceptos tales como pecado, o virtud. O que uno es así, o así. Que uno es Brahman, o Kshatriya, etc. Y quinta envoltura. La envoltura de felicidad. Es la envoltura del descanso, o sueño profundo, o cuando uno se olvida, de uno mismo. En esta envoltura, uno es feliz, pues ha olvidado todo lo que produce infelicidad. Si uno olvida todo, entonces todo es felicidad. Uno es feliz, debido a que ha olvidado todos los sufrimientos. ¿Dónde encuentra acaso el jiva, o alma ignorante, la felicidad? La respuesta es, en el olvido. En el sueño profundo, goza de felicidad, sin saberlo. Narada, nombre de un santo en la mitología india, es nuestra mente. La mente, vaga por los 3 mundos, a saber, el mundo grosero, el mundo sutil, y el mundo causal. Esta mente, canta las alabanzas del Señor, y también entra, en argumentos y disputas. Lleva siempre un cuenco de mendigar, debajo de su brazo. El cuenco de mendigar, es su estómago. Ya vaya uno a la oficina, o a un lugar donde se cantan cantos devocionales, es seguro, que la señora mente llevará con ella, su cuenco de mendigo. Uno mismo, es más allá de todos los estados. Reconocer, las 5 envolturas explicadas arriba. 330 millones de deidades o divinidades, residen en el cuerpo. Todos estos dioses o divinidades, son por causa del cuerpo. Los 25 principios, las 5 envolturas del jiva, y los 3 atributos, sattva, rajas, y tamas. Constituyen estos 330 millones de deidades o divinidades, que viven en la ciudad de Kashi, o el cuerpo. Solo después de trascender las 5 envolturas, uno alcanza de Vishwanath, la deidad que gobierna esta ciudad.
Entonces, el cuerpo mismo es casi, o cuerpo o lugar sagrado, para vosotros. Todo lo que hay en el microcosmos, está también en el macrocosmos. Así pues, tenemos que emplear incontables trucos, para probar que vuestra naturaleza verdadera, es para Brahman. El jiva, o alma ignorante, entra en el reino de las palabras. Por lo tanto, todo lo que se expresa en palabras, solo puede servir como un indicador hacia la realidad. Es decir, las palabras no pueden aprehender o capturar nunca verdaderamente, la realidad. ¿Cuál es la naturaleza real de Dios? La respuesta es, Virat, o la inmensidad, hecha de los 5 elementos. Lo sutil o Virat, es los 330 millones de dioses, Brahma, Vishnu, y Mahesh, o Shiva. Este cuerpo sutil, es llamado Hiranyagarbha, literalmente, el huevo de oro. Entonces, su cuerpo causal, es el, Abhyaksut, o lo inmanifiesto. El cuerpo supracausal, es la Prakriti primordial, o Mula Maya. Esto es Satchidananda, o existencia, consciencia, y felicidad. Que es la indicación, de Dios. El Jiva ego, o alma individual, tiene 4 cuerpos, a saber, el cuerpo grosero, el cuerpo sutil, el cuerpo causal y el cuerpo supracausal. Los 3 primeros, pueden ser descritos. El cuerpo supracausal, no puede ser descrito. El cuerpo viene de la tierra. Podéis decir que el cuerpo, es una parte de la Virat, o inmensidad. El aire exterior y el aire en el cuerpo, es uno y el mismo. ¿Cómo puede entonces este aire perteneceros acaso a vosotros, o a mí? Pertenece, a todo el mundo. El deseo y los sentidos, constituyen la mente. La deidad, es la luna. La mente, o la luna, es desleal con el gurú, o el sol. No va hacia él. La mente, o la luna, es acusada de deslealtad hacia el gurú, es decir, no quiere recibir de él, el conocimiento de sí mismo, porque morirá en el proceso. Los sentidos, pueden ser llamados como, señor Indra. La lluvia, significa deseo de beber. Realizar un sacrificio, significa preparar una buena comida, y comerla. Entonces viene la lluvia, es decir, uno tiene deseo de beber. Entonces el hombre es alimentado, y sus sentidos son aplacados. De la misma manera, que la tierra engrosa cuando llueve. Así el cuerpo, alimenta los sentidos. El santo Gautama, significa el mejor, de entre los sentidos. Pues Gau, significa sentidos. Y, Utam, significa mejor. La elegante Ahilia, su esposa, es el cuerpo, que alimenta los sentidos. Los dos, el cuerpo y los sentidos, tienen la misma expresión, y también la misma meta. Por lo tanto, el Jiva, y Shiva, son uno. El Jiva, no es otro que el Brahman. El Jiva, consta de 4 cuerpos, Shiva, tiene igualmente 4 cuerpos. El octavo cuerpo, o Maya primordial, es estable. Este octavo cuerpo, es la naturaleza primordial del sí mismo más íntimo, o Dios. Para Brahman, es eso, que no puede ser expresado en palabras. El dios de lo transitorio, es Iswara, y el devoto de ese dios, es transitorio también. Los dos, son perecederos, y por lo tanto falsos. Así pues, tanto el Jiva, como Shiva, son solo ignorancia. No seáis tentados por ellos. Estos, son perecederos y falsos. El que comprende esto, y desecha a ambos, tanto al Jiva como al Shiva, es el Jnani. El conocedor.